Bien, nuevamente buenas tardes, buenas tardes. Con un tema diferente. En esta ocasión vamos a verificar el tema integración de medios perteneciente al diseño didáctico. Un tema muy satisfactorio, el cual pues tengo el agrado de compartir con ustedes. En el material de guía desarrollada, tema 1.5, integración de medios. Accedemos a cualquiera de los dos enlaces. Para mí pues bueno, son buenos ambos, vamos a checarlos y serían los siguientes. Trataré de hablar en la práctica los momentos exactos en los que podemos y debemos intencionar nuestro trabajo y direccionarlo a estos contenidos que definitivamente son muy vastos, muy necesarios. Los medios didácticos y los recursos educativos. Haciendo referencia al primero, es nuestro tema en comento, pero tiene una estrecha relación y comparación con los recursos educativos. Y vamos a ver la pequeña diferencia entre ellos. Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse en determinadas circunstancias como recurso para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, con unas piedras podemos trabajar las nociones de mayor y menor con los alumnos de preescolar. Pero considerando que no todos los materiales que se utilizan en educación han sido creados con la intencionalidad didáctica, distinguimos los conceptos de medio didáctico y recurso educativo. Definitivamente dos acepciones muy no contrarias, porque finalmente tienen una función y es la función educativa. A lo que podemos decir entonces que el medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, un libro de texto, un programa multimedia que permite hacer prácticas de formulación de química. En este concepto podemos hallar pues la elaboración y entrega de una práctica de laboratorio, ¿no? Como lo dice aquí, de química, de física, de informática, de tal suerte que es un medio que yo estoy haciendo o elaborando con el propósito de ahí, como lo dice la palabra concreta, facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. El recurso educativo es cualquier material que en un contexto educativo determinado se utiliza o sea utilizado con la finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas. Los recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios didácticos. Un video para aprender qué son los volcanes y una dinámica será un material didáctico. Pretende enseñar. En cambio, un video con un reportaje de National Geographic sobre los volcanes del mundo, a pesar de que pueda utilizarse como un recurso educativo, no es el mismo material didáctico, solo pretende informar. Recurso educativo, una revista, ¿no? Como lo está diciendo aquí, solo permite o pretende informar el recurso educativo. Un informe de la situación educativa en México, recurso educativo. ¿Sí? Un planteamiento o aprendizaje basado en problemas, un planteamiento de la realidad y sus preguntas es un medio didáctico. Y con esto, bueno, nos queda claro la pequeña diferencia que muchos de los compañeros en la experiencia los confundimos, ¿no? Y hay una fina línea delgada de diferencia entre ambos conceptos. Los componentes estructurales de los medios. Seguimos con el tema medio didáctico, ese es nuestro objetivo. El analizar los medios didácticos y sin entrar en los aspectos pragmáticos y organizativos que configuran su utilización, contextualizada en cada situación concreta, podemos identificar los siguientes elementos. Estos componentes de los medios didácticos, el sistema de símbolos textuales, iconos sonoros que utilizan. En el caso de un video aparecen casi siempre imágenes, voces, música y algunos textos. El contenido del material, software integrado por los elementos semánticos de los contenidos de su estructuración, los elementos didácticos que se utilizan, una introducción con los organizadores previos, subrayo de preguntas, ejercicios de aplicación, resúmenes, la forma de presentación y el estilo.
En definitiva, información y propuestas de actividad. La plataforma tecnológica, hardware que sirve de soporte y actúa como un instrumento de mediación para acceder al material. En el caso del soporte será, por ejemplo, un cassette y el instrumento para acceder al contenido será el magnetoscopio, ¿no? Componentes estructurales de esos medios, de ese medio didáctico. El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, interacción que genera, programática que facilita. Si un medio concreto está inmerso en el entorno del aprendizaje, mayor podrá aumentar su funcionalidad al poder aprovechar algunas funcionalidades de dicho entorno. El medio de comunicación, el espacio de trabajo, un aula, un patio, una biblioteca, funciona como un medio o un entorno de comunicación con el usuario, ¿no? Además de facilitar el acto educativo, el acto didáctico. El medio didáctico se compone entonces de símbolo, de sistema, de un material o software, de una plataforma o hardware y un entorno de comunicación. Componente de estos medios, el sistema de símbolos, ya lo dijimos, el material, la plataforma tecnológica y el entorno de comunicación. Funciones que pueden realizar los medios didácticos. Según se utilicen los procesos de enseñanza-aprendizaje, los medios didácticos y los recursos educativos en general pueden realizar diversas funciones, entre ellas destacamos como más habituales los siguientes. Proporcionar información, guiar a los aprendizajes, ejercitar habilidades, por ejemplo, un programa informático que exige una determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios. Motivar, despertar y mantener el interés, evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen las preguntas de los libros de texto o los programas informáticos. Hay sitios de internet que te permiten evaluar el conocimiento, es un medio didáctico. Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, exploración y la experimentación. Una simulación en un programa informático, Telescope, ¿no? Telescope nos permite interactuar, tener una simulación del sistema planetario. Proporciona entornos para la expresión y creación. En el caso de los procesadores de textos o los editores gráficos informáticos, proporciona un entorno para la expresión, para la creación y la creatividad, pues a través de la escritura, a través de un informe estadístico y haciendo uso de estos softwares, ¿no? Esas son las funciones, concretamente aquí están resumidas en este cuadro color rosa. Bueno, tipología de los medios didácticos. A partir de la consideración de la plataforma tecnológica, por ejemplo, la página web de Aprende en Casa, ¿no? Es una plataforma tecnológica en la que se sustenten los medios didácticos y por ende los recursos educativos en general. Se suele clasificar en 3 grandes grupos, cada uno de los cuales incluye los diversos subgrupos. Materiales convencionales, es considerado impresos, textos, libros, fotocopias, periódicos, documentos. Tableros didácticos, pizarra, franelograma, materiales manipulados, recortables, cartulinas, juegos, materiales de laboratorio. Materiales audiovisuales, imágenes fijas de proyectos o proyectables, fotos, diapositivas. Materiales sonoros, audio, materiales audiovisuales. Nuevas tecnologías, programas informáticos, CDU online, educativos, videojuegos, lenguajes de autor, actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedias, animaciones, simulaciones interactivas o digitales, en este caso en línea, ¿no? Servicios telemáticos, páginas web, Blackbox, tours virtuales, webcast, casas del tesoro, correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos online, TV y de video interactivos. Entonces, consideración de estos medios didácticos son todos esos, los convencionales, audiovisuales, nuevas tecnologías. Aquí la situación no solo es conocerlo, sino aprovecharlo como un recurso para la práctica docente. A partir de la consideración de la funcionalidad que tiene para los estudiantes, se clasifican en presentar la información y guiar la atención y los aprendizajes, la explicitación de los objetivos educativos que se persiguen, diversos códigos comunicativos,
señalizaciones diversas, adecuación e integración de medidas, organización de la información, resumen, síntesis, mapas conceptuales, organizadores gráficos, esquemas, cuadros sinópticos, diagramas de flujo, relacionar la información, crear conocimiento y desarrollo de habilidades, organizadores previos, ejemplos o analogías, preguntas y ejercicios, simuladores para la experimentación, entornos para la expresión y creación. Bueno, pues aquí a partir de su funcionalidad, un medio didáctico me va a permitir ejecutar ese tipo de trabajos que tienen también una finalidad. A lo mejor, pues la parte de la organización de la información, el docente actualmente lo maneja muy bien, ¿no? Igualmente, la parte de relacionar información, crear el conocimiento y desarrollar habilidades, lo he visto trabajo de analogías, elabora una analogía, elaborar un entorno para la expresión y creación, exposiciones, ¿no? Yo lo he visto muy bien desempeñado por los compañeros docentes. Ventajas asociadas a la utilización de recursos. Cada medio didáctico ofrece unas determinadas prestaciones y posibilidades de utilización en el desarrollo de las actividades de aprendizaje. En función del contexto le permiten o no le pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de medios alternativos. Para poder determinar las ventajas de un medio sobre otro, siempre debemos considerar el contexto de aplicación. Un material multimedia hipertextual no es per siempre el mejor libro que un libro convencional. Estas diferencias entre los distintos medios vienen determinadas por sus elementos estructurales. El sistema simbólico que se utiliza para transmitir información, textos, voces, imágenes estáticas, imágenes en movimiento. El contenido que presenta y la forma en que lo hace, la información que gestiona, su estructura, elementos didácticos que se utilizan, introducción con los organizadores previos, preguntas, ejercicio de aplicación, manera en la que se presenta, etcétera. La plataforma tecnológica, que es el hardware, que sirve de soporte y actúa como un instrumento de mediación para acceder al material. No siempre se tiene disponible la infraestructura que se requiere de determinados medios o que requiere determinados medios, ni los alumnos tienen las habilidades necesarias para utilizar esta tecnología. El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos determinados sistemas de mediación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, interacción que genera pragmática, que facilita, por ejemplo, si un material didáctico está integrado en una plataforma en torno a aprendizaje y podrá aprovechar las funcionalidades que éste le proporcione. Otro ejemplo sería un simulador informático de electricidad para realizar prácticas en menor tiempo, pero resulta menos realista y formativo que hacerlo en un laboratorio. Bueno, pues son las ventajas que ofrece las modalidades de estos recursos didácticos, ¿no? Esta evaluación de los medios didácticos, ¿cómo tendría que ser esta evaluación? Evaluar significa estimar en qué medida un elemento evaluado tiene las características que se consideran deseables y que han sido especificadas a partir de las consideraciones de unos criterios. Por lo tanto, toda la evaluación exige una observación, una mención y un juicio. Al tener en cuenta un medio didáctico, deberé evaluar. O sea, todo lo que tenga que hacer yo en mi práctica docente tendrá que ser evaluado e enjuiciado para saber si fue correcto, si me está dando lo que yo quiero, ¿no? En ese sentido, en cualquier caso, estos criterios que se utilicen deben estar de acuerdo con la intencionalidad de la evaluación y con los destinatarios de la misma. Es decir, este medio didáctico tendrá que estar relacionado estrechamente con la práctica docente, con el momento en que se ejecuta una actividad retadora para el alumno, ¿no? Por otra parte, consideramos entonces que la evaluación de medios didácticos es uno de los criterios que siempre suelen estar presentes en la eficacia didáctica. Es decir, su funcionalidad como medio facilitador de aprendizajes, como la eficacia didáctica al utilizar estos materiales, depende básicamente de dos factores: de las características del material y la forma en que se han utilizado con los estudiantes. Suelen considerar dos tipos de evaluación: la evaluación objetiva, que se centra en valorar la calidad de los medios didácticos. Generalmente en la realización, como decía, hay un especialista a partir de este estudio de las características sin que intervengan los destinatarios finales del medio didáctico. En ocasiones, cuando los editores de materiales didácticos o determinadas administraciones públicas e instituciones académicas quieren hacer una evaluación en profundidad de un producto, los materiales son utilizados y valorados por diversos especialistas y destinatarios finales del producto. Bueno, en cuanto a la calidad, pero referentemente la calidad tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si fortaleció ese proceso
Quiere decir que la evaluación de medios a través de un instrumento correcto me va a permitir evaluar si tienen la funcionalidad deseada, si tienen, como lo dice ahí, la intencionalidad, si tienen la congruencia con el acto didáctico, que es educar finalmente, ¿no? Y bueno, enlazamos más conceptos que podemos hablar. Ejemplo, aprendizaje, conocimiento, etcétera. La evaluación contextual valora la manera en que se han utilizado los medios en un contexto educativo determinado, la máxima eficiencia y eficacia didáctica con el uso de los medios en un determinado contexto educativo se conseguirá utilizando adecuadamente los materiales didácticos de calidad. Bueno, pues esta evaluación contextual es muy importante, que en un momento dado el docente lo esté evaluando para ver si es funcionable. Un medio didáctico para un contexto escolar de alumnos de nivel socioeconómico bajo, en donde tú le pides, bueno, vamos a utilizar una plataforma, vamos a hacer una práctica online y, caray, pues eso se complica, ¿no? Esa es la finalidad de esta parte, la evaluación de estos medios, que si fungen o no con su función, esto dependerá 100% del contexto, la accesibilidad que tienes hacia ellos, la complejidad para elaborarlos, el tiempo que tú le destinas. La función educativa del docente es compleja, tiene muchas situaciones administrativas, mucha entrega de situaciones, por lo que el tiempo se vuelve indispensable. ¿Quién no quisiera pensar en un desarrollo de medios pedagógicos, medios didácticos que quisieras elaborar y apropiarlos y ser los tuyos para ese éxito? Es muy complejo por la falta de tiempo, siempre lo he hecho. La selección de materiales didácticos, ¿cómo puedo lograr hacer esa selección sin tener un margen amplio de error? Con esto disminuimos, ¿no? Quiere decir que al momento de que yo seleccione algo, predizca el futuro y que me vaya a funcionar, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es cómo elegirlos. Para que un material didáctico resulte eficaz para el logro de unos aprendizajes, no basta que se trate de un buen material, ni tampoco es necesario que sea un material de última tecnología. Cuando seleccionamos recursos educativos para utilizar en nuestra labor docente, además de su calidad objetiva, hemos de considerar en qué medida sus características específicas, contenidos, actividades de tutorización están en consonancia con determinados aspectos curriculares de nuestro contexto educativo. También tiene que empalmar con la situación del contexto interno del aula, del alumno, y también su contexto externo, pero también tiene que haber relación con el contenido programático, con el contenido curricular de planes y programas. Así de simple, ¿no? Si no empata, bueno, pues suena bonito, pero no me está dando esa objetividad. Los objetivos de los educandos que pretendemos lograr, ¿sí? Es el aspecto número 1 que debo de considerar. ¿Qué tipo de objetivos me estoy logrando trazar o quiero cumplir? Hemos de considerar en qué medida el material nos puede ayudar para ello. Los contenidos que se van a utilizar, que van a tratar utilizando el material, que deben estar en sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos trabajando con nuestros alumnos. Las características de los estudiantes que utilizarán, capacidades, estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia, habilidades requeridas para el uso de esos materiales. Todo material didáctico requiere de sus usuarios, que sus usuarios tengan unos determinados prerequisitos. La característica del contexto físico y curricular en el que desarrollamos nuestra docencia y donde pensamos emplear el material didáctico que estamos seleccionando. Tal vez un contexto muy desfavorable puede aconsejar no utilizar un material, pero bueno, por bueno que este sea. Por ejemplo, si se trata de un programa multimedia y pocos ordenadores o el mantenimiento del aula informática es deficiente. Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la utilización del material. Estas estrategias contemplan la secuencia de contenidos, conjunto de actividades que se pueden proponer a los estudiantes, la metodología asociada a cada uno de los recursos educativos que se pueden emplear. Bueno, pues, ¿cómo seleccionarlo? Sí, yo debo tomar en cuenta estos medios, analizar estos puntos importantes para decidir qué sí trabajar y qué no trabajar. Un ejemplo claro que actualmente pues estamos viviendo
La educación a distancia implica la creación de contenido, perdón, de contenidos, no me estoy equivocando, de contenidos didácticos, de materiales didácticos, de seleccionar estos recursos que se llaman materiales didácticos. El docente podrá tomar 20 cursos y entender qué es la educación a distancia, síncrona, asíncrona, qué herramientas tecnológicas me permiten esa comunicación y aprendizaje síncrono, asíncrono. Todo está planteado excelente, pero el contexto social, económico y cultural del alumno te impide llegar, es una pequeña barrera, por no decir grande, así yo tenga los materiales adecuados, ¿sí? Los contenidos, pues bueno, eso depende de la situación actual de los alumnos. Entonces, vámonos a lo básico. Vamos a crear, sí, un material didáctico, seleccionarlo para su eficiencia, pero yo debo hacerlo práctico, debo hacerlo lo más sencillo. Siempre le he dicho, ¿no? Organiza una planeación, una es planeación porque no hay un sistema educativo ahorita nada más es un recurso que se tiene, la televisión. Entonces de ahí parte la idea de crear algo que te funcione, que sea funcionable. Tú creas tu material didáctico, en este caso de la organización de los contenidos de televisión en una planeación, en un documento. Sé práctico, ¿no? Ese material didáctico, pues pongo una pequeña introducción, una teoría, explicación, algunos ejemplos, al final a lo mejor unas preguntas, unos ejercicios y sobre ese mismo medio que te lo regrese, ¿no? Había una anécdota de un docente me parece que del estado de Nuevo León, donde dice, bueno, pues está bien padre todo lo que piensa la guía, todo lo que piensa el gobierno, vamos a adaptarlo. Y vamos a adaptarlo a razón de mi resultado. Pidió que se elaborara una pequeña caja con con sobres. Estos sobres tenían lo que son todas las fichas de trabajo de todas las 16, 15 fichas que eran por las semanas que se dedicaba a hacer por ejemplo, Aprende en Casa 1. Es un ejemplo, ¿no?, de esto. Luego entonces, a través de la colaboración de la familia, logró esa intencionalidad didáctica, ¿no? Elaboró, diseñó un material didáctico, lo seleccionó acorde a las necesidades del plan y programas, del contenido curricular y a la necesidad de un contexto, como lo menciona aquí, ¿no? Es un ejemplo claro que te puede ser funcional. Así la selección de materiales a utilizar con estos estudiantes siempre se realizará contextualizada en el marco del diseño, la intervención educativa concreta, considerando todos los aspectos y teniendo en cuenta los elementos curriculares particulares que inciden. La cuidadosa revisión de las posibles formas de utilización del material permitirá diseñar actividades de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que aseguren la eficacia y el logro de los aprendizajes previstos. Bueno, pues aquí están las bases de la eficacia de estos medios didácticos. Tiene que ver con 3 aspectos: formas de uso, la organización y las interacciones. La calidad, potencialidad didáctica. Acierto en la elección, adecuación a estudiantes, objetivos, contenidos, contexto. Esfuerzo personal del profesor, que se resume en eficacia. Si empalmamos planeación, planes, programas, contenido curricular, además de los medios didácticos, ya lo vimos ahí, es un acto comprobado de eficacia y por consiguiente de eficacia y de eficiencia, los dos a la par, y seguramente estaríamos hablando de otra característica, pero definitivamente el que nosotros estemos revisando estos materiales nos lleva a otro escenario, a otra forma de pensar que nos va a facilitar el trabajo. Bueno, pues aquí hacen un cuadro comparativo, consideraciones sobre los componentes estructurales de los medios, componentes y consideraciones, ¿no? Ya lo hablamos: sistema de símbolos, contenido de material, plataforma tecnológica y entorno de la comunicación con el usuario. Considerar, ¿qué debo de considerar?, ¿no? Ahí se los encargo de tarea en el material. Y finalmente, bueno, vamos a checar los 3 apoyos clave para una buena utilización de los medios didácticos. La utilización de recursos didácticos con los estudiantes siempre supone riesgos. Finalmente no estamos
no estén todos disponibles en el momento, que las máquinas no necesiten, no funcionen, que no sean tan buenos como nos parecían, que los estudiantes se entusiasmaran con el medio pero lo utilizan solamente de manera lúdica. Bueno, para ello y para reducir estos riesgos, aquí subrayamos esta recomendación: planificar una intervención educativa, y antes de iniciar una sesión en la que pensamos utilizar un recurso educativo, conviene que nos aseguremos de 3 apoyos clave. El apoyo tecnológico: nos aseguraremos de que todo esté a punto y que funcione. Revisaremos el hardware, el software y todos los materiales a precisar. El apoyo didáctico: antes de la sesión haremos una revisión del material y prepararemos actividades adecuadas a nuestros alumnos y al currículo, ¿no? El apoyo didáctico. Apoyo organizativo: nos aseguramos de la disponibilidad de los espacios adecuados y pensaremos en la manera en la que distribuimos a los alumnos, el tiempo que durará la sesión, la metodología que emplearemos, directiva, semidirectiva, uso libre del material. Bueno, a resumen, a conclusión, el tema de medios didácticos. La pregunta es: ¿quién de nosotros consideramos elaborar un material? En la práctica nos encontramos con obstáculos, en la práctica nos encontramos con simplicidades, con el cansancio físico, el cansancio emocional y laboral. Un docente de inglés, ejemplo, secundaria, tercer grado, debe tener la proactividad: voy a utilizar un medio didáctico, una grabadora que funcione, que le dé el audio al chico. O a ver, chico, te voy a hacer una prueba de audición, contéstame este ejercicio escuchando a la grabadora y su cinta. Pocos maestros tenemos esos medios. No quiero generalizar, simplemente a lo mejor por el desconocimiento, 2 por el estrés laboral, ¿no? Y a lo mejor otro factor es la falta de tiempo. En ese escenario casi todos nos encontramos así, de tal suerte que, pues, ejemplo, ¿no? Yo podría haber hecho una presentación electrónica de este material y explicarlo bien sistemático y todo, pero el factor tiempo me lo impide. Y soy honesto con esta situación. Sin embargo, aquí está la recomendación de las bases de la eficacia de estos medios didácticos, selección de los materiales didácticos, ¿no? Evaluación de estos medios, sus ventajas, su funcionalidad, sus tipologías, ¿no? Funciones que pueden realizar, en dónde te pueden servir, cuáles son sus componentes o de qué manera se clasifican. Y finalmente, entonces, resumimos que el medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ejemplo claro: el libro de texto, ¿no? Ejemplo claro: ¿qué puede ser? La ficha de trabajo de Aprende en Casa, que la descargas de la página web. Es un recurso, ¿no? Entonces, el recurso educativo, aunque parece ser que es lo mismo, con una finalidad didáctica, para facilitar el desarrollo de actividades formativas, estos recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de enseñanza-aprendizaje pueden ser o no medios didácticos. Un video que es informativo, simplemente eso es, pero no está considerado como un material didáctico que me permite practicar la enseñanza. Simplemente está informando, ¿no? Ahí está la conclusión. Muchas gracias de mi parte. Hasta luego.